Entonces, me permito recordar en pocas palabras algunas imágenes, las más explícitas y quizá las más recordables, a partir del centro del libro del Apocalipsis. Recuerdan el septenario cuarto, el de los signos, con las dos figuras más grandes y más esplendorosas, la de la mujer y la del dragón. Y luego las de las dos bestias, la política y la profética. Ese es el centro mismo del libro del Apocalipsis. Un poco más lejos, avanzando en el libro, otro signo que es importante recordar, sobre todo para lo que vamos a ver a partir de hoy, el del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre que viene a juzgar la tierra con la hoz en la mano. No sé si recuerdan eso. La hoz es el signo mismo del juicio, lo que es capaz de cortar, de discernir, de separar lo malo de lo bueno, el cáncer del órgano sano. Ese sexto signo, el del Hijo del Hombre, inicia una larga sección que podríamos llamar la sección del juicio, que se prolonga de hecho a lo largo de todo el quinto septenario, el de las copas, que es el que Enrique nos dio como última parte de lo que ya hemos visto. Este quinto septenario es breve, a tal punto que algunos exégetas lo consideran como una especie de doblete del tercer septenario, de la trompeta. Creo que Enrique no me va a contradecir sobre eso. Enrique no. que lo profundizó más que yo. Pero en realidad este quinto septenario establece como un eslabón indispensable para introducirnos en el juicio que podríamos llamar final. Y ya veremos la significación exacta de estas palabras, o lo más exactas posibles, en el lenguaje de Juan, que no es el nuestro. Las imágenes del juicio final nos van a asombrar, porque nosotros tenemos las de Miguel Ángel, ¿no es cierto?, en la Sixtina. Y nos va a asombrar de qué manera el Apocalipsis, digamos, aborda esto que podemos llamar juicio final. Más profundamente que nunca, dos septenarios sucesivos, el quinto y el sexto, quedan profundamente imbricados. Hoy comenzamos con el sexto septenario. Quedan totalmente ligados uno en el otro. El quinto septenario, el de las copas, del cual nos habló Enrique, sigue presente en el sexto septenario, a través de uno de los mismos ángeles que tienen copas, que ya veremos, y con el símbolo permanente de la copa misma. Símbolo ambivalente, copa de la sangre de la alianza, en la que bebemos en cada liturgia, copa del vino de la cólera o de la quemadura de Dios, copa del vino de la prostitución, como veremos ahora. Ese ángel de una de las copas anuncia la entrada en escena del principal personaje de este sexto septenario, la prostituta Babilonia. Viene uno de los 7 ángeles que tienen las 7 copas, ¿ven? Uno de los que ya vimos. Y habla conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran prostituta sentada sobre las aguas inmensas. Con ella se prostituyeron los reyes de la tierra y se embriagaron los habitantes de la tierra con el vino de su prostitución. Me transporta en espíritu al desierto. Y veo una mujer sentada sobre una bestia rojo escarlata, cubierta de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer está vestida de púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, piedras preciosas y perlas.
Lleva en su mano una copa llena de horrores y de las inmundicias de su prostitución. Sobre su frente, un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, madre de los prostituidos y de los horrores de la tierra. Como se habrán dado cuenta, la crudeza de esta presentación es sorprendente. 4 veces la palabra prostitución resuena bajo formas diversas. Prostituta, prostitución, prostituidos, prostituyeron. 4 veces solamente en este breve fragmento, va a aparecer 2 veces más. Recordemos que la palabra prostitución es equivalente en la Biblia a idolatría. Tiene una connotación más religiosa y espiritual que sexual. Esta prostituta, es decir, esta idólatra, está en el desierto. Y quizás recuerdan que el desierto ya apareció en el Apocalipsis. Quizás recuerdan, si alguien lo recuerda, lo dice. Sí, sí, es cuando la madre que está por parir la mandan al desierto para quedar protegida. Perfecto, muy bien, Mónica, me quedo muy contenta de darme cuenta de que se acuerdan. Perfecto. El desierto apareció efectivamente como un lugar de refugio de la mujer, esa otra mujer, también madre, vestida de sol. Esta había huido al desierto ante las amenazas del dragón, efectivamente. Ahora vemos que ese mismo desierto, esa habitación de esta otra mujer, también madre, se dice que es madre de todos los prostitutos, no del niño Mesías, sino de los prostituidos y de los horrores de la tierra. De modo que así como el dragón y las 2 bestias eran, como le dijimos en su momento, como una caricatura de la Trinidad, esta mujer es caricatura de esa otra mujer, la mujer solar que vimos en el 4º septenario. Sin embargo, ese desierto del que nos habla San Juan es en el espíritu. Me transporta en espíritu al desierto. ¿Por qué digo esto? Porque esta mujer está sentada sobre las aguas inmensas. Como un desierto con aguas inmensas. Hay que ver que la palabra desierto tiene una connotación menos geográfica que espiritual. ¿Quién es esta mujer? Empecemos por el final, por su nombre, Babilonia. ¿Por qué Babilonia? Babilonia era una ciudad bastante decadente en tiempos del Apocalipsis, pero que aún existía como gran ciudad. Su nombre, Bab-el, significa puerta de Dios. Fue una de las más antiguas ciudades de las que se tenga noticia. Porque ya existía 4000 años antes de Jesucristo. En esa época funcionaba como una especie de pequeño centro administrativo sobre las aguas inmensas del Éufrates y cercana al delta de los 2 grandes ríos, el Éufrates y el Tigris, en lo que hoy es el territorio de Irak. Su destino fue trágico. A lo largo de los siglos, fue 2 veces centro de 2 civilizaciones extraordinarias y 2 veces quedó arruinada y abandonada. Y creo que es bueno, aunque quizás a ustedes les parezca un poco engorroso, y me lo dirán después, hacer un poco de historia. Porque es en esta historia que se funda el símbolo del cual está hablando San Juan.
¿Por qué ese símbolo es Babilonia? Bien, la primera época de gloria de Babilonia es el siglo XVIII antes de Jesucristo. Ven, acá está Babilonia, no sé si lo llegan a ver, rodeada de otras ciudades de las que también tenemos cierta noticia a través de la Biblia. Ur, la ciudad de Abraham, de la cual Abraham se fue. Uruk, Kish, son ciudades de las cuales la Biblia habla. En esta época, un rey de origen acadio llamado Hammurabi hizo de Babilonia la capital de su imperio, que para los historiadores se llama el Imperio Paleo-Babilónico o el Imperio Babilónico Antiguo. Hammurabi era de origen acadio, como dije, y quizá ustedes recuerden su célebre código, que está conservado en el Museo del Louvre. Es una estela gigantesca, estela que no es estela Mazziotti, estela en su sentido de nombre común, de sustantivo común, gigantesca de 2 metros y casi medio, 2 metros 40 creo de alto, en piedra, donde están escritas, como ven acá, en escritura cuneiforme, en el idioma acadio, 282 leyes. Es uno de los testimonios más antiguos de un orden jurídico estricto y severo para regir las relaciones humanas. Aunque en la parte superior vemos a Hammurabi delante del dios Marduk, el código no se refiere al mundo religioso, sino al civil. Se habla de casamientos, de compra de esclavos, de transacciones comerciales, de contratos, de negocios de cerveza, etcétera, etcétera. Todo esto ha podido ser descifrado perfectamente por los especialistas, todo esto que ven ustedes acá. Y es quizá uno de los primeros testimonios de la separación del poder político y del poder religioso. Porque el código no habla de lo religioso. Lo que nosotros diríamos hoy, una separación de la Iglesia y el Estado. A pesar de esta, yo diría, maravilla de civilización que significó el reino de Hammurabi, la gloria de Babilonia decayó súbitamente. Pasó muy rápido. Hititas, casitas, asirios, la destruyeron varias veces durante 10 siglos. Hasta que en el año 605 antes de Cristo, surgió una nueva gran figura, esta vez de origen caldeo, cuyo nombre sí ustedes conocen, Nabucodonosor. Él fundó las bases de un nuevo imperio babilónico, es lo que acá está en verde, e hizo de Babilonia una de las grandes maravillas del mundo antiguo, una urbe gigantesca para la época, 975 hectáreas tenía, 43 templos dedicados a diferentes dioses, puentes sobre el Éufrates y jardines colgantes. Nabucodonosor es muy conocido por la Biblia. Es él quien castigó al reino de Judá, porque el reino de Judá, el pequeño reino de Judá insignificante, en acá está Jerusalén, se había aliado con el gran enemigo de Nabucodonosor, que era el faraón de Egipto. Y Nabucodonosor venció en la batalla de Carquemis, que como ven está aquí en el norte, no sé si llegan a ver el puntero mío, venció al faraón y por lo tanto también al rey de Judá. Y el resultado de eso fue la destrucción de Jerusalén en el año 587. Es la época del profeta Jeremías, que trató desesperadamente durante años
de que Judá no se resistiera al invasor babilónico. Y eso lo hizo Jeremías, aún a riesgo de ser considerado una antipatria, como lo fue. Jeremías quería evitar lo que ocurrió, la destrucción de Jerusalén y la deportación de gran parte de su población. Entre los deportados a Babilonia, hubo uno muy célebre, el profeta Ezequiel. Vemos aquí una vista imaginaria de esta Babilonia del siglo VI, antes de Cristo, basada en lo poquísimo que quedó de tanto esplendor. Aquí un pedacito de lo que se llamaba la vía procesional. No sé si llegan a ver el cursor. Sí, sí. ¿Sí? Esta es la puerta de Ishtar, que ya la veremos, que se conserva en Berlín. La doble muralla, todas eran verdaderas maravillas del mundo antiguo. El templo de Marduk y el gran Sigurat, que tenía 7 pisos, la torre de Babel, de 90 metros de lado y otro tanto de altura, tan impresionante que dio origen al mito incluido en el capítulo nuevo del Génesis, del cual hablamos un poquitito hoy, antes de empezar. Hoy la puerta es esta que está aquí, no sé si a su derecha o a su izquierda, está en un museo de Berlín. Un pedacito de muralla que fue reconstruido, algunos pedazos de los mosaicos, digamos, que estaban sobre la muralla, porque eran ladrillos vidriados, de colores, por lo tanto, absolutamente espléndido. Pero de esa ciudad orgullosa y magnífica, solo queda esto que ven. Un inmenso desierto, donde podemos ver el cuadrilátero de los cimientos de la Torre de Babel, y alrededor, bueno, los eternos palmerales del Éufrates. Es decir, nada. Sin embargo, a pesar de las difíciles circunstancias en que vivieron en Babilonia, los deportados, como estos señores que están acá, hacían ladrillos para estas grandes construcciones. Esos deportados, a pesar de sus difíciles circunstancias, no dejaron de apreciar las bellezas de la ciudad. Allí se pusieron en contacto con la alta cultura de la época, la astronómica, la matemática, la arquitectónica, con lo que se llamaban los magos. Los magos eran los astrónomos. Allí nació la Biblia tal como la conocemos. Allí se forjó la identidad del pueblo de Israel. El hebreo bíblico, en primer lugar, que terminó de cristalizarse. Allí, a falta de templo, se fortalecieron los ritos domésticos del Shabbat y de la Pascua, que siguen siendo absolutamente esenciales para el judaísmo en el siglo XXI. Allí aprendieron una nueva lengua, el arameo. Tanto Ezequiel como el segundo Isaías, que probablemente también vivió en Babilonia, los hebreos no odiaron a la ciudad enemiga, sino que la vieron más bien como la mano ejecutora del desastre que Israel había preparado y había provocado a raíz de sus infidelidades a lo largo de generaciones. Sin embargo, a pesar de esta convivencia y de esta connivencia más o menos aceptada, el anuncio del posible retorno a la Tierra Amada es recibido con júbilo. Es así como se inicia lo que se llama el segundo Isaías, es decir, ese profeta, que no sabemos quién fue, cuyos oráculos y cuyos cantos están incluidos en el rollo de Isaías, que había vivido muchos siglos antes.
consolaos, consolaos, pueblo mío, que pronto vendrá tu salvación. Todos conocemos ese canto. Y el retorno se produce cuando el imperio neobabilónico, ese de Nabucodonosor que ya había muerto, ese imperio babilónico cae estrepitosamente, después de apenas un siglo de existencia, en manos de los persas, en el año 539. La fastuosidad de Babilonia, esa ciudad que fue admiración de todos, se marchita rápidamente. Y para colmo, un nuevo imperio debía presentarse 2 siglos después de los persas, el griego. Efectivamente, Alejandro conquista Babilonia y muere en Babilonia en junio de 323 a.C., poniendo así una especie de sello de duelo a la lenta agonía de la ciudad. Entre tanto, ha surgido la literatura apocalíptica, de la que estamos hablando desde el mes de marzo. Esa literatura apocalíptica hizo de Babilonia la figura por excelencia del poder opresivo, el símbolo del enemigo del pueblo de Dios, la ciudad que engloba todas las ciudades. Esta historia accidentada de la ciudad, de la que acabamos de hacer un resumen mínimo, con sus esplendores y sus destrucciones, lentas o súbitas, daba motivo de meditar sobre ella como imagen perfecta de la caducidad de toda obra humana y sobre todo de toda estructura de poder. Juan no inventó esta simbología, ya estaba en la literatura apocalíptica, pero sí llevó ese símbolo a un altísimo grado de dramatismo, como espero que lo podamos ver hoy. Y antes de adentrarnos en el texto mismo, que apenas hemos esbozado, debemos decir algo sobre la ciudad en general, de lo cual ya habló Enrique, uno de los encuentros anteriores. ¿Qué significa la ciudad en la Biblia? Jacques lo comenta rápidamente en las páginas 156 a 158, que quizá algunos de ustedes hayan podido leer para hoy. Y Enrique nos recordó hace unos encuentros que, según la Biblia, las ciudades fueron inventadas por Caín, después del asesinato de Abel. Caín, que había sido agricultor, se había convertido en nómade, como consecuencia de su acto fratricida, y construyó una ciudad para encontrar arraigo en alguna parte, una parte que no fuera de Dios, sino que fuera su propia obra. Así, según la Biblia, surgió la primera ciudad llamada Enoc, palabra que significa comienzo. Un comienzo que es diferente del principio, ese en el que Dios inició su creación. Este comienzo es una obra del hombre autónomo. Por lo tanto, la ciudad tiene en la Biblia una connotación sospechosa. Es una afirmación del hombre que rehace la creación a su manera y crea la ciudad como elemento constante de toda civilización. Jacques Ellul, el teólogo protestante del que hablamos muchas veces y que Jacques cita muy a menudo, dice: por la ciudad trabaja el comercio, se desarrolla la industria, las flotas recorren los mares, allí estallan el lujo y la belleza, allí se levanta el poder, y todo es vendible. Acá esta luz. Por favor, si pueden apagar los micrófonos, gracias. Y todo es vendible, hasta los cuerpos
y las almas de los hombres, como ya lo veremos, hasta los cuerpos y las almas de los hombres. Y Jacques dice, ¿quiere alguien leer el texto este de Jacques? Para cambiar un poco la voz. ¿Lo leo, Clara? Sí, cómo no. La búsqueda de autosuficiencia, de poder militar y económico, de actividad guerrera y excelencia técnica, de conquista del espacio, parece inherente a la existencia de las ciudades. Ninguna puede competir con la representación mítica de Babilonia. Daniel 4. Esta sintetiza el espíritu mismo de la ciudad, que quiere ser puerta de Dios, como lo indica la etimología de su nombre. Pero Dios, ante esta actividad humana, no se queda inactivo. Desciende y su presencia misma provoca el derrumbe de la ciudad. Como provocó el derrumbe de la Torre de Babel. Si ustedes leen el capítulo 9 del Génesis, van a ver que Dios desciende para ver qué estaban haciendo los hombres, y su descenso mismo provocó la destrucción y la división de las lenguas. Su presencia provoca el derrumbe de la ciudad. Nimrod o Ur, que fueron ciudades sumerias, Nínive, ciudad asiria, Babilonia, que fue Acadia, Caldea, persa y griega a lo largo de su existencia, todas tienen una copa llena de horrores y de las inmundicias de su prostitución. La sangre del hermano Abel. Dicho esto, seguramente ustedes tienen alguna objeción. Me gustaría saber si la tienen. ¿Alguna duda? ¿No? Vos decís con respecto a estos símbolos, la copa, la sangre. Con respecto a este concepto de lo que es la ciudad. Yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que dice. Muy bien. Me parece que la ciudad es eso. Y resulta que Jerusalén también es una ciudad. Pero es una ciudad sagrada. Pero esa es la objeción. A ver, ¿qué pasa? Si la ciudad es el centro de todos los horrores, ¿cómo puede haber una ciudad santa? ¿Comprende lo que digo? ¿Sí? Porque tiene el templo donde está Yahvé. Jerusalén tiene el templo. Sí, es verdad. Pero bueno. Y aparte es un tipo de la Nueva Jerusalén. Muy bien, fantástico, eso seguro, y más hablando del Apocalipsis, ¿no es cierto? La Nueva Jerusalén ya la veremos en el próximo septenario, ya la vemos al final de este también. Jerusalén es también una ciudad de la que se hace el elogio a lo largo de muchísimos textos. Ciudad donde todo se junta en unidad, dice el Salmo 122. Sí, Jerusalén es una ciudad. Es una ciudad, con todo lo que esto implica y que acabamos de decir. Es una ciudad que Dios no eligió. La eligió David. Una ciudad mediocre, de una tribu menor. Sí, perdón, David. Vos no fuiste. No. El otro David, entonces, no el que está en Basilea. Una ciudad mediocre, jebusea, de una tribu insignificante, que David tampoco fundó, sino que la eligió para capital de su reino. Y Dios, y es acá lo que me parece más interesante, Dios se sometió a la elección del hombre. Dios nos concedió lo que Él no quiso ni hizo. Una ciudad santa.
esa Jerusalén de la que estamos hablando es obra del hombre santificada por Dios. El Señor fundó Sión, dice uno de los salmos. ¿Qué Sión fundó el Señor? No es la que David hizo capital de su reino. El Señor fundó Sión sobre las santas montañas. Ama sus puertas más que todas las moradas de Jacob. Esa es la ciudad jebusea. Esa es la ciudad, aún la que tenía el templo. Lo cierto es que el Señor amó a Jerusalén porque David la amó, porque Salomón la amó. La hizo centro de su acto de salvación. Esperó en ella la respuesta a su acto de increíble humildad y generosidad ante las decisiones de los hombres. Como un padre que acepta las decisiones de sus hijos. Puse mi salvación en Sión, dice Isaías, en capítulo 46. Puse mi salvación en Sión. ¿Y cómo respondió Jerusalén? Jerusalén respondió mal, porque es una ciudad. Jesús se acerca y ve la ciudad, Jerusalén, y llora sobre ella, y dice, si hubieras reconocido en este día tú también lo que lleva a la paz. Vendrán días en que te rodearán y te arrasarán a tierra y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has reconocido el tiempo en que fuiste visitada. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Si hubieras reconocido. Ciudad santa, entonces, porque Dios la adoptó, pero Jerusalén es también ciudad de sangre, y sufrió la suerte de todas las ciudades. Fue destruida y saqueada más de 15 veces a lo largo de su historia. Y aún hoy, su destino es tremendamente frágil. Si la amamos, es porque Dios la amó. Si la amamos es porque, como dijo Agustín, es el símbolo de otra ciudad que veremos luego. Esa Jerusalén nueva hacia la cual todos subimos. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos! Nuestros pies se detienen en tus puertas, oh Jerusalén. Salmo 122. Eso es Jerusalén. Pero hoy estamos todavía y vamos a seguir en Babilonia. La situación política en que vivieron los apóstoles hizo que la realidad concreta a la que se refería ese símbolo de Babilonia no fuera ya la ciudad de la que acabamos de hablar, esta que ya estaba semidestruida, sino otra ciudad que sí estaba en su apogeo. Cuando San Pedro escribe su primera epístola, termina de manera sorprendente con este saludo. La comunidad de elegidos que está en Babilonia os saluda. ¿Dónde escribía Pedro? En esa Babilonia de su época, casi desierta. En Roma. No. Muy bien. Muy bien. Escribía en Roma. En la época de Juan, Babilonia es el símbolo de Roma. La capital del primer gran imperio casi universal. Y volvamos a leer la descripción de Babilonia. Y veo una mujer sentada sobre una bestia rojo escarlata cubierta de nombres de blasfemia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer está vestida de púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, piedras preciosas y perlas. Lleva en su mano una copa llena de horrores
y de las inmundicias de su prostitución. Sobre su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, madre de los prostituidos y de los horrores de la tierra. Yo veo a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla, me asombro con gran asombro. La mujer está sentada sobre la bestia roja, la bestia política, que había salido del mar en el septenario cuarto, el de los signos. La mujer no es la bestia misma. Y más tarde sabremos que la bestia la odia. Pero lo cierto es que la mujer está sentada sobre la bestia y vestida con el color de la bestia, que es el de los césares romanos, el rojo escarlata. Su lujo es extraordinario. Oro, piedras preciosas, perlas. Y vemos una frase del texto de Jacques que por error no fue incluido en la edición que ustedes tienen, fue una falla de la editorial, y que les voy a leer hoy. El misterio de la mujer, su realidad simbólica, significativa, universal, descansa sobre tres bases. La prostitución demoníaca, signo bíblico de la infidelidad de Dios por la idolatría del dinero y del sexo, del poder y de la propaganda. El poder político de sus césares y de los demás soberanos, sus enemigos. Y la gran ciudad, desmesuradamente inhumana. Esa triple alianza demoníaca, política y urbana hace de Roma y de tantas otras Babilonias anteriores y posteriores el tipo acabado del poder deshumanizante y destructor de la tierra. Así lo prueba la experiencia a lo largo de la historia. Recuerdan que la mujer está sentada sobre 7... Perdón. Sobre como 7... Lo veremos después, perdón. Lo veremos después. Sigue un extraño pasaje, una especie de acertijo. El ángel propone a Juan para interpretar esta visión y que yo considero que confunde más de lo que explica. No soy yo la única que cree eso, por supuesto. Y me dice el ángel, ¿por qué te asombras? Yo te explicaré el misterio de la mujer y de la bestia, la de 7 cabezas y 10 cuernos que la lleva. La bestia que viste era y no es más. Va a subir del abismo e ir a la perdición. Se asombrarán los que habitan la tierra, cuyo nombre no está escrito en el libro de vida desde la creación del mundo. Se asombrarán mirando la bestia que era y no es más y que reaparecerá. Aquí la inteligencia de quien tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes donde la mujer está sentada. Es típico de Roma, las 7 colinas. Y son 7 reyes. 5 cayeron, uno está ahí y el otro todavía no vino. Y cuando venga durará poco. La bestia que era y no es más es un 8º rey y es uno de los 7 y va a su perdición. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que no recibieron reino, pero reciben con la bestia el poder del rey por 1 hora. Ellos tienen un mismo designio, dar su potestad y su poder a la bestia. Si ustedes entendieron algo, me alegro si me lo explican. Yo no creo que valga demasiado la pena detenerse en este acertijo, es un verdadero acertijo, esto es una adivinanza. Urs von Balthasar, un gran teólogo y exégeta del siglo XX, considera que estos versículos fueron agregados al texto de San Juan. No tiene el mismo lenguaje de San Juan. Esto de los 7 que eran 8 y otro que volverá, etc. La numerología en el Apocalipsis es bastante simple. 12, 4, 7, 144.
con simbologías muy claras. Es una de las razones por las cuales Urs von Balthasar dice que este texto no corresponde al lenguaje de Juan. Y por otra parte, tampoco es la intención de Juan en su Apocalipsis dar a esta visión, o a cualquiera, una significación absolutamente precisa dentro de la historia. En este caso es evidente que el que quiere decir esto está diciendo esta Babilonia es Roma. Es decir, la ciudad que existía en este momento, es como si yo dijera esto es Nueva York. Roma como potencia mundial, 7 cabezas que son las 7 colinas sobre las que está construida, 7 reyes que deberían ser los emperadores romanos. Pero resulta que ningún cálculo posible de los emperadores puede acomodarse a los 7 reyes, ni a los 10 reyes mencionados, ni a esos 7 que son 8. Detrás de esta historia confusa y contradictoria, podría subyacer una leyenda sobre Nerón, que las malas lenguas afirmaban que no había muerto, sino que volvería, reaparecerá. Y Jacques comenta, apoyándose en Jacques Ellul, los cálculos e interpretaciones de los exégetas flotan aquí en la incoherencia y la incertidumbre. Jacques Ellul advierte prudentemente que es menester distinguir el posible lenguaje cifrado de este texto y el símbolo que importa saber comprender. Se dice que Babilonia es Roma. Roma es símbolo actualizado, presencia histórica de un fenómeno permanente, complejo y múltiple. La mujer está sentada sobre la bestia y por lo tanto descansa en su actualidad histórica sobre el poder político. Pero la bestia detesta a la mujer, es decir, que Roma será finalmente destruida por lo mismo que ella ganó, por el poder político. Ellul concluye, subrayando que los 7 y 10 reyes significan el poder político ilimitado, pero dividido entre numerosos jefes. En este rompecabezas de códigos y de símbolos, personalmente desearía poner de relieve la expresión aplicada a la bestia. Era y no es más. Es como un eco en negativo del que era, que es, que viene, que oímos repetidamente dirigido a Dios o al Cordero en las liturgias precedentes. Era y no es más. La afirmación de una no existencia. Y si bien se dice que reaparecerá, se insiste en la fugacidad de su acción por una hora, en la inanidad de su ser. Toda estructura de poder, a pesar de sus apariencias, no es. Esto en cuanto a la visión inicial. Ahora se inicia el septenario propiamente dicho, que es el septenario de las voces. Lo veremos rápidamente porque el texto es tan elocuente que no requiere interpretación. Después de esto veo otro ángel. Desciende de los cielos con gran poder. La tierra está iluminada por su gloria. Grita con gran voz diciendo, cayó, cayó Babilonia la grande, se ha convertido en morada de demonios, en guarida de todo espíritu impuro, en guarida de toda ave impura y repugnante. Pues todas las naciones bebieron el vino espumante de su prostitución. Los reyes de la tierra se prostituyen con ella, los mercaderes de la tierra se enriquecen con la potencia de su lujo. Este anuncio de la caída de Babilonia no es una novedad. Ya lo hemos oído. Se viene repitiendo
desde el cuarto del septenario, es decir, 4 capítulos antes. Quizás recuerden ustedes a 3 ángeles que preludiaban la llegada de ese Hijo del Hombre con la hoz del que ya hablamos. Había 3 ángeles que lo anunciaban. ¿Qué decía el segundo de estos ángeles? Cayó, cayó Babilonia la grande, la que daba de beber a todas las naciones el vino espumante de su prostitución. Como ven, esto es un estribillo. Mucho más cerca de nuestro texto de hoy, en el quinto septenario, del que nos habló Enrique, cuando el séptimo ángel derrama su copa en el aire, se ve que la ciudad se parte en 3 pedazos, y que Babilonia la grande es convocada frente a Dios para que Él le dé la copa del vino espumante de su quemadura. Esta vez, la tercera, con esta primera voz, Babilonia cae efectivamente, se desintegra, vuelve a ser desierto. Ese desierto donde Juan fue conducido para este septenario en el Espíritu. Pero esa desintegración no es la de los hombres que en ella habitan. Porque la segunda voz invita a esos pobres humanos, esos pobres hombres, a salir de Babilonia. Oigo otra voz venida del cielo que dice, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis sus plagas. Sus pecados se han acumulado hasta el cielo y Dios se acuerda de sus injusticias. Pagadle lo que ella pagó, dobladle el doble según sus obras. En la copa en que mezcló todo, mezclad para ella el doble. En lugar de gloria y lujo, dadle tormento y duelo, porque en su corazón dice, estoy sentada como reina, no soy viuda, no veré duelo. Por eso en un solo día llegarán sus plagas, muerte, duelo, hambre. Será quemada por el fuego, pues es fuerte el Señor que la juzga. Isaías, el segundo Isaías, decía lo mismo. Salid de Babilonia, huid de los caldeos, anunciad con voz de júbilo, hacedlo saber, proclamad hasta los extremos de la tierra, el Señor ha rescatado a su siervo Jacob. Y ya comenta, quizá alguien quiera leer. ¿Puedo? ¿Sí? Ahí voy, espera. Dice, haciendo eco al llamado de los discípulos de Isaías durante el exilio, Isaías 48:20, se pide al pueblo de Dios que salga de la gran civilización inhumana, es decir, que no participe de sus injusticias seculares para evitar sus plagas. Pues esta historia se repite incesantemente, más fuerte en los momentos de crisis de civilización, como la de Roma, la de la cristiandad a fines de la Edad Media, y ahora la del mundo entero. Es un nuevo éxodo, más espiritual que material, pero que debe impregnar nuestro estilo de vida cotidiano, de modo que sea testimonio de vida nueva, de una manera nueva de trabajar, de luchar, de gobernar y de amar. Ahí se acabó. ¿Sí? Jesús dijo lo mismo a sus discípulos. Cuando veáis en el lugar santo a lo abominable y devastador, entonces que los de Judea huyan a los montes, que el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su vestido, que Mirta, que está en Capilla del Señor, no venga a Buenos Aires. Se sabe que la comunidad cristiana entera se fue de Jerusalén unos meses antes de su caída en el poder de los romanos en el año 70. No se fue por miedo, sino por obediencia a los consejos de Jesús. Y aquí que el éxodo del pueblo, sea de Egipto,
sea de Babilonia, o sea de donde sea, provoca dos cantos de extraordinaria belleza, una larga, larga lamentación y un himno triunfal escandido en tres partes. Hoy vamos a ver sobre todo la lamentación. La lamentación incluye la segunda parte de la segunda voz y las terceras voces. Pues las terceras voces son en efecto tres, como lo veremos. Y lloran y se lamentan sobre ella los reyes de la tierra, que se prostituyeron con ella y compartieron su lujo cuando ven el humo de su incendio. De pie a lo lejos, temblando por su tormento, dicen: ¡ay, ay, la ciudad grande, Babel, la ciudad poderosa! En una hora ha venido tu juicio. Y lloran y se lamentan sobre ella los mercaderes de la tierra, porque nadie compra sus cargamentos. Cargamento de oro, plata, piedras preciosas y perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, toda madera aromática, perfumes e incienso, vino y aceite, flor de harina y trigo, bestias de carga y ovejas, caballos y coches, y de cuerpos y almas de hombres. El fruto que codiciaba tu alma se alejó de ti. Todas esas cosas suntuosas y espléndidas se han perdido para ti y nunca jamás se volverán a encontrar. Los mercaderes que con ellas se enriquecían, de pie a lo lejos, estremecidos por su tormento, dicen llorando y lamentándose: ¡ay, ay, la ciudad grande, Babel, vestida de lino finísimo, púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, piedras preciosas y perlas! En una hora fue devastada tanta riqueza. Y todo capitán, todo navegante y todo marinero, y los que obran en el mar están de pie a lo lejos, gritan mirando el humo de su incendio y dicen: ¿quién es semejante a la ciudad grande? Y echan polvo sobre su cabeza, gritan, lloran y se lamentan diciendo: ¡ay, ay, la ciudad grande, por la que se enriquecieron con su lujo todos los que tienen naves en el mar! En una hora se transformó en desierto. Exultad por ella, cielo, santos, apóstoles, profetas, pues Dios juzgó en ella vuestro juicio. Un ángel potente alza una piedra grande como rueda de molino, la arroja al mar, diciendo: así de golpe será arrojada Babilonia, la ciudad grande, y no se la encontrará jamás. Un pequeño paréntesis. El ángel que arroja la piedra de molino recuerda el final del libro del profeta Jeremías. Jeremías, que se había exiliado en Egipto, recomienda a su discípulo Serayas que vaya a Babilonia, donde ya están los deportados, y lea entero, en voz alta, el libro de sus propias profecías, el libro de Jeremías. Y le recomienda a su discípulo. Y luego, apenas hayas acabado tú de leer en voz alta este libro, atas a él una piedra y lo arrojas al Éufrates. Y dices: así se hundirá Babilonia y no se recobrará del mal que yo mismo, el Señor, voy a traer sobre ella. En el momento en que Jeremías dice esto, Babilonia es la magnífica y espléndida ciudad de Nabucodonosor. Y en Juan, este recuerdo de Jeremías no hace sino acrecentar el llanto de las terceras voces. La voz de los citaristas y de los músicos, de los flautistas y de los que tocan la trompeta, no se oirá en ti jamás. Ni artesano alguno de ningún arte se encontrará en ti jamás. La voz de rueda de molino
no se oirá en ti jamás, ni luz de lámpara resplandecerá en ti jamás. La voz del esposo y de la esposa no se oirá en ti jamás, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque tu droga extravió a todas las naciones. En ella se halla la sangre de los profetas y los santos y de todos los degollados de la tierra. Es imposible, dice Jacques, es imposible no estremecerse ante el vigor de estos magníficos trenos, uno de los ejemplos más insignes de la inspiración poética de la Biblia. El lamento de los mercaderes y los gritos de los ricos están en el centro de las lamentaciones de los reyes y de los marinos, y 3 veces resuena el ¡ay, ay! Redoblado. Es el fruto de los 3 ayes del tercer septenario, del cual nos habló Enrique. Sí, es imposible no llorar ante la ruina de cada civilización. Ante tanto esfuerzo, tanta belleza, tanta inteligencia y tanto esplendor convertidos en polvo. Es imposible no llorar ante este sextuple jamás, que golpea como un gong la voz de los músicos y los artistas, que inmoviliza la piedra del molino y la mano de los artesanos, y más conmovedor aún, que hace enmudecer la voz del esposo y de la esposa, el amor simple y potente de los amantes. Todas las lámparas se apagan, todo entra en la tiniebla. ¿Cómo no llorar? Todo desaparece, sigue Jacques, y la razón se explicita una vez más, y es una clave para el desarrollo de la historia. Los mercaderes eran los magnates de la tierra, sus gobernantes. Muchos antropólogos han demostrado que el gran comercio exterior, el único que existía antes del siglo XVII, no formaba parte del sistema de castas de las civilizaciones tradicionales. Babilonia lo inventó. Inventó que los mercaderes fueran los gobernantes. Y nuestro mundo moderno es el campeón. Cuando Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel, era un poco antes de que Nabucodonosor destruyera Jerusalén, la palabra de Dios, hacedor de la tierra, le fue dirigida. Grita hacia mí, Jeremías, y te responderé. Te revelaré grandes cosas inaccesibles que no conoces. Grita hacia mí. ¿Acaso pensabas, Jeremías? Dice el Señor. Son palabras de André Neher en su libro Jeremías. ¿Acaso pensabas, Jeremías, que tu plegaria era un desafío y que las preguntas que me hacías superaban mi poder de respuesta? Grita, pues, interroga una vez más. Llámame, invócame. Mi presencia infinita no puede satisfacerse de tus modestos acosos. Tengo tantas cosas para revelarte, tantos secretos encerrados para entregarte, tantas ciudadelas inaccesibles para abrir a tu plegaria. Grita, ora. Mi generosidad infinita tiene necesidad de tu llamado.
sí. ¿Quién de nosotros tiene coraje de gritar hoy esas lamentaciones ante Nueva York o París, ante Tokio, Pekín o Moscú o Buenos Aires? ¿Quién tiene coraje? ¿Quién se atreve a tanto como se atrevió Juan? ¿Quién sufre tanto de tanta miseria que no pueda retener sus alaridos? Pero el Señor, Dios, pide nuestra plegaria, mendiga nuestro pedido, mendiga nuestra invocación y también mendiga nuestra alabanza, y es lo que veremos la próxima vez. No sé si algunos de ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario sobre estos textos estremecedores. Clara. Sí, Agustín. ¿No puede ser Babilonia en la Iglesia Católica Romana? No, eso es lo que dijo Lutero. Es verdad que lo dijo, ¿eh? No estoy inventando. En cada momento de la historia se asimila Babilonia a realidades de poder, a poderes políticos o políticos religiosos, como puede haber sido la Iglesia Católica Romana en el momento de Lutero. Ahora ya no lo es más. Pero puede seguirse atribuyendo. También se puede atribuir a otras iglesias. Y por supuesto a otras grandes ciudades que no son solamente Buenos Aires. Yo creo que no solo es la pobreza del pueblo, los empresarios, los grandes mercaderes también lloran con esta crisis porque se les volvió en contra, porque si el pueblo no tiene dinero, ellos tampoco reciben. Es lo que Entonces pasa. es como por que eso, el centro de la lamentación, se recuerda son los mercaderes, los que lloran. Claro, porque Es todos el están centro. Claro, sí. Y además yo creo que dice que lloran cuando... los reyes, lloran los mercaderes, lloran los marineros, que es sobre todo el tráfico internacional, eran en ese momento los marineros. Claro. Y luego ese magnífico final de los jamás, del apagamiento de todas las voces, la de los citaristas, la del molino y la del esposo y la esposa, que es desolador. Es como que los poetas dijeron, y los sobrevivientes, no hay poesía después de Auschwitz, no se puede escribir más después de Auschwitz. Auschwitz, y lo que simboliza también es una ciudad babilónica, comillas. Sí. Pero Juan demostraría que la poesía es posible, porque lo que hoy leímos, esta lamentación, es una de las páginas más extraordinarias de la literatura universal. Claro. La poesía siempre es posible. Y yo creo también, viste, que lo que resalta, que yo leí el capítulo, viste, es que cuando los gobernadores se transforman en mercaderes, ahí es donde todo se destruye, se autodestruye porque no es su rol de ninguna manera. Es lo que dice el texto de Jacques, el último texto que leímos. Claro. Efectivamente, en las sociedades tradicionales, los mercaderes no formaban parte, digamos, del sistema de castas. ¿No es cierto? En Israel estaban los reyes, estaban los sacerdotes chao, ahora me olvidé. Enrique, ayúdame. ¿Cómo es? Estaban los reyes, estaban los sacerdotes y no había... Los militares. Los militares. Bueno, sí, también. Estaban los militares que formaban parte del rey, digamos, eran el brazo del ejecutor del rey, ¿no es cierto? Pero no había una clase de mercaderes que gobernaran. La clase era religiosa.
era religiosa o política, pero los mercaderes existían, porque el mercado existió siempre, pero no Claro. gobernaban. Claro, ese es el problema. La que inventó el sistema de que los mercaderes gobernaban fue Babilonia, en la época de Nabucodonosor, Y es lo que tenemos ahora. que es lo que contribuyó a que la sucesión de Nabucodonosor fuera desastrosa. Los asesinaron al hijo, lo asesinaron a otro, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que contribuyó es que los mercaderes se hicieron dueños del poder. Claro. Como los De narcotraficantes. alguna manera, es lo que, una lectura que puede ser bastante escandalosa para muchos de ustedes, es lo que pasó en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa le cortaron la cabeza al rey, ¿y quiénes tomaron el poder? La Los burguesía. burgueses, la burguesía. Es decir, los mercaderes. Claro. Es el sistema que tenemos hasta hoy. Claro, pero el gobierno es mercader abiertamente, los gobiernos, porque gobiernan claro. hacen mercancía con la droga, con las vacunas, con los medicamentos, con todo. Con todo, Por lo dirigen ellos. en todas partes, en todas partes. Por eso esta mirada del Apocalipsis nos ayuda a ver que los problemas nuestros son los de siempre. No estamos inventando nada, ni en la Argentina ni en ninguna parte, ahora. Pero es verdad que esta profecía, digamos, sobre la caída de todas las estructuras de poder, que está basada en la simple historia, la historia de la misma Babilonia, como hemos visto, esto es una constante histórica. Por eso no hay que tener miedo, no hay que desesperarse, no hay que estar desesperado porque hay que cambiar, porque va a cambiar solo, se va a caer solo. Exacto. Con la venida de... Eso sería un poco digamos, la lección que puede darnos el Apocalipsis en estos capítulos que estamos leyendo. Exacto. Totalmente. No sé si alguien más quiere decir algo. Ya es tarde, son las 9:15. Y lamento terminar con una lamentación, pero no teníamos tiempo de llegar al final de la segunda, del díptico que vamos a ver al comienzo del próximo encuentro, que es las 3 voces siguientes, que son un canto triunfal, un canto de alabanza. Y bueno, recuerden ese grito de Dios hacia Jeremías. Jeremías, por favor, Jeremías, por favor, invócame. Invoquemos al Señor en este momento tan difícil de la historia. Su sola presencia va a hacer que lo que tiene que caer se va a caer. Claro. Su sola presencia. Y que lo que se tiene que salvar, se va a salvar. Exacto. Pero lo dijo Jesús a los apóstoles: el que usa mi energía para el mal, su obra se verá destruida. El que lo usa para el bien, su obra perdurará. Es así. Es así. Es maravilloso, gracias a Dios. Y tengamos cuidado de que nuestra obra esté llena de esa energía de vida. Exacto. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Clara, hermosísimo. Como siempre. Como siempre. Es un texto Muy fuerte. admirable y ojalá que tengan ganas de volver a leerlo. Es muy fuerte porque vivimos un momento de crisis en el cual esto resuena de una manera diferente. Sí, Claro. Sí, es verdad. ¿Comprenden? A todos nosotros esto nos resuena como si fuera un grito para hoy. Sí, sí, Claro. sí. Sí, sí. Pero al mismo tiempo es esclarecedor y esperanzador. Sí, Suena así, realmente. sí, sí, Sobre todo si ven al próximo encuentro. ¿No puede ser mañana? Si vienen al próximo encuentro, les juro que se va a mejorar la cosa. La verdad es que fue muy interesante y yo creo que... Celina, ¿dónde estás? No te había visto. No, ¿Cómo es que estás? estoy sin la cámara porque se me rompió.
Ah, de acuerdo, sí, sí. ¿Cómo estás? Sí, ahí está que no se ve bien. No, quería decir que realmente me parece muy interesante y que el tema de Babilonia es un tema que da para mucho porque ha sido uno de los temas más trabajados por los padres de la iglesia, ¿no? Exactamente. Y creo que sería interesante por ahí a lo mejor alguna charla sobre lo que han dicho algunos santos padres sobre la identificación con Roma, por ejemplo. Y por otra parte quería comentar que lo de que Babilonia es la Roma de los papas, antes de Lutero lo dijo Waldo, Pedro Waldo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Yo digo Lutero porque es el más conocido. Claro, claro, dijeron porque eso. Lutero lo hizo escandaloso, pero... Y porque David me dijo al comienzo de la charla que había estado leyendo y porque tuvo más éxito, pero claro, lo dijo Pedro Waldo. Quería también decir que no digo tan fuerte, pero también era una idea de Francisco de Asís y Margarita Porete a toda el clero de Roma lo llamaba la iglesia pequeña. Sí, por supuesto. La iglesia pequeña en el sentido de la gracia, ¿no? O sea que ahí, ahí era, la iglesia grande eran los auténticos santos, ¿no? Y ahí no había. Así que creo que es un tema que realmente da para mucho. Te felicito, muy linda la reunión. Lo que pasa es que tenemos poco tiempo para desarrollarlo, ¿no es cierto? Claro. Lo que estamos haciendo ahora es realmente una lectura del Apocalipsis. Claro, es lo que tratamos de hacer en este curso. Pero ya varias veces, Elina, vos has intervenido con cosas que nos hacen pensar que hay que hacer otros cursos a lo largo del año que viene. Así es. Hay que hacer más cosas. Exactamente. Muchas gracias por tu aporte. Gracias. La parte histórica también estuvo muy linda, Clara. Muchísimas gracias. Me alegro que les haya gustado. Gracias por el Realmente, encuentro de hoy. sí, fue muy fuerte toda la clase, sí. Porque de Babilonia para nosotros no significa nada, no implica ninguna memoria de algo histórico. Claro. ¿No? Mientras que para Juan sí lo significaba. Sí. La ciudad todavía existía y lo que había significado, ¿no es cierto? A lo largo de toda la Biblia y de toda la historia reciente, digamos. Y qué, Clara. Sí. Y qué interesante que Babilonia, que era tan fuerte al lado de la pequeña Jerusalén, hoy Babilonia es un desierto, en cambio Jerusalén existe, ¿no? Exactamente. Y Roma también existe. Sí. Porque el Apocalipsis identifica a Roma con Babilonia, de hecho, ¿no? Babilonia es el símbolo de Roma, o Roma símbolo de Babilonia, no sé cómo decir cuál es símbolo de cuál, pero para la mentalidad de Juan, esa mujer sentada sobre la bestia, esa es Roma, la sede de los emperadores infames que mataban a los cristianos. Para la mentalidad de Juan era esa, seguramente. Pero al mismo tiempo Juan tiene una visión universal, con lo cual eso se aplica a todos los, como dijimos, a todas las grandes potencias a lo largo de toda la historia. Exactamente. Gracias, Agustín. Bueno, los dejo entonces, nos dejamos mutuamente, sobre todo David para que vaya a dormir, y les agradezco muchísimo su atención. Me ayuda muchísimo la presencia de ustedes, porque pasa a través de la pantalla, la verdad, y me ayuda a poder entrar en el texto con la pasión con que soy, digamos, con que me entusiasma, digamos. Tanta belleza, tanta verdad, tanta exactitud, tanta profundidad, tanta esperanza. Gracias, Clara, muchas gracias. También tu pasión pasa de las pantallas para nosotros. Sí. Así es. Es así. Mejor. Gracias, Clara. Chao. Gracias, Clara. Gracias a todos. Gracias a Elsa. Hasta la próxima. Sí, gracias, Elsa. Gracias a Graciela, que estuvo por primera vez. Gracias, Graciela. Gracias, Graciela. El jueves próximo es la... El jueves próximo, el jueves 30, nos volvemos a encontrar.